Nunca lo noquearon. Nunca lo tiraron al suelo. Ni una gota de sangre. Ni un corte. Nadie logró hacerle daño. Khabib Nurmagomedov se fue del deporte como una bestia invencible. 29 peleas. 29 victorias. 0 derrotas. Y se retiró en la cima, sin que nadie pudiera tocarlo. Pero lo más impactante no es eso. Lo impactante es lo que le está pasando ahora. Porque en 2025, el hombre más temido del octágono está librando una batalla silenciosa. Una que no se gana con puños ni llaves. Una que está perdiendo. Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a descubrir la verdadera razón por la que Khabib se apartó del mundo, el secreto detrás de su desaparición, y la presión que lo está destrozando por dentro. No solo es una historia de peleas, es una historia de sacrificios, traiciones, negocios sucios, y un hombre que ya no sabe quién es fuera del octágono. Vamos al grano. UFC 229. El mundo entero mirando. Khabib destroza a Conor McGregor en la pelea más vista de la historia. Lo hace rendirse como un principiante. Lo domina de principio a fin. Ese día, más de 2.4 millones de personas pagaron por ver esa guerra. Khabib no solo ganó la pelea, se convirtió en leyenda. Y mientras todos esperaban que se volviera loco con la fama y el dinero, él hizo lo contrario. Mandó el dinero a su gente. Ayudó a su pueblo en Dagestán. Ni coches de lujo, ni relojes de oro, ni mansiones en Dubái. Siguió siendo el mismo. Fiel a su palabra, fiel a su fe. Pero ahí empezó el problema. Porque mientras todos lo veían como el guerrero perfecto, por dentro Khabib ya no era el mismo. Había cumplido su promesa. Se retiró invicto. Lo hizo por su madre. Le dijo que no seguiría sin su padre al lado. Y cumplió. Pero eso también lo dejó vacío. Porque Khabib nació para pelear. Sin eso, se sentía perdido. En 2022, desapareció. Sin avisar. Nada en redes. Nada en medios. Nadie sabía dónde estaba. Solo se supo que se había ido a las montañas de Dagestán. Algunos dijeron que estaba descansando. Pero los que lo conocen bien saben que no era eso. Estaba mal. Muy mal. Ya no era el mismo. Ya no tenía esa chispa. Y mientras todo eso pasaba, su nombre seguía moviendo millones. Marcas, patrocinadores, negocios. Tenía empresas de telecomunicaciones, proteína, agua, NFT, ropa deportiva. Pero no tenía paz. Porque el que fue un guerrero, no puede quedarse quieto. Y justo cuando parecía que había encontrado su equilibrio. ¡Boom! Escándalo. Uno de sus socios más cercanos fue acusado de robar dinero de Adle FC, su promotora de peleas. Khabib no estaba directamente involucrado, pero la bomba mediática explotó. Y por primera vez, la imagen de Khabib tembló. El hombre perfecto, el ejemplo, el símbolo, ahora estaba bajo sospecha. Perdió el control, se rodeó de la gente equivocada. Ya no tiene el mismo foco. ¿Y qué hizo él? Nada. No dio entrevistas. No explicó nada. Se fue. Otra vez. Esta vez a la Meca. A buscar respuestas. Pero la verdad es que no puede escapar para siempre. Porque ya no es solo un ex campeón. Es una marca. Es una leyenda viva. Y esa responsabilidad pesa más que cualquier rival en el suelo. Ahora vive entre dos mundos. Parte en California. Parte en Dagestán. Tiene millones en el banco. Sí. Pero su mirada ya no transmite lo mismo. No habla con la misma fuerza. No se ríe como antes. Algo cambió. Algo se rompió. Y si esta historia te está atrapando, si te interesa lo que le pasó realmente a Khabib, suscríbete al canal ahora. Deja tu like y comenta qué opinas. ¿Crees que fue el mejor de todos los tiempos? ¿O crees que se fue demasiado pronto? Porque lo que viene ahora es más fuerte. Te voy a contar lo que nadie se atreve a decir sobre su retiro, y sobre el miedo que lo persigue todos los días. Dicen que retirarse invicto es el sueño de todo peleador. Pero para Khabib, se convirtió en una condena. Porque ahora todo el mundo espera que sea perfecto. Que nunca falle. Que sea un líder, un ejemplo, un empresario, un padre, un entrenador, un símbolo de fe. Todo a la vez. Y ese nivel de presión no lo aguanta nadie. Ni siquiera el más duro. Ni siquiera Khabib. A puertas cerradas, hay quienes dicen que Khabib está atrapado en su propio personaje. Que ya no puede ser el mismo. Que no puede relajarse. Que no puede ni respirar sin que lo miren como si fuera una estatua. Su círculo cada vez es más pequeño. Habla con pocos. Confía en menos. Vive rodeado de seguridad, asistentes, asesores, managers, pero está solo. Lo ves en las entrevistas, en los vídeos, en sus ojos. No está feliz.
Cumplió todas sus metas, ganó todo, pero perdió el sentido de lo que lo hacía vivir. Porque el octágono era su casa, y ya no la pisa. Y cuando intenta seguir adelante como promotor, la vida no le da respiro. Peleadores que se lesionan, contratos que se caen, patrocinadores que no pagan, gente dentro de su equipo que quiere aprovecharse, y él tiene que estar encima de todo. No hay descanso, no hay margen de error. Y lo más duro, sin su padre, cada decisión duele el doble, porque Abdulmanap no era solo su entrenador, era su guía, su brújula, el que le decía cuándo apretar y cuándo soltar. Sin él, Khabib siente que está caminando en la oscuridad. Y claro, la gente sigue pidiéndole que vuelva, que haga una pelea de exhibición, que dé un último show. Le ofrecen millones. Hasta Dana White intentó convencerlo más de una vez, pero él siempre dice que no, porque sabe que si vuelve y no es el mismo, se rompe el mito, se cae la leyenda, y eso lo aterra. ¿Y si ya no es invencible? ¿Y si lo noquean? ¿Y si todo lo que construyó se viene abajo en un solo golpe? Esa duda le come la cabeza, porque Khabib fue el intocable, el imparable, el que nadie pudo dominar. Pero fuera del octágono, la vida lo está sometiendo todos los días. Y hay más. Muchos no lo saben, pero dentro de su propio gimnasio también hay tensión. Algunos peleadores dicen que ya no es el mismo líder, que se volvió más cerrado, más exigente, más duro, que ya no entrena con la misma pasión, que solo da órdenes y observa. Otros lo siguen admirando, claro. Dicen que sigue siendo el ejemplo, pero incluso entre ellos hay murmuraciones, que solo apoya a los de Dagestán, que deja de lado a los demás, que su forma de dirigir es demasiado estricta. Y eso también lo golpea, porque para alguien que siempre vivió por y para el respeto, sentir que su propia gente empieza a dudar de él, eso duele más que cualquier puñetazo. Además, su vida personal es un misterio total. Nadie ha visto nunca a su esposa en público. Sus hijos no aparecen en redes. Y eso, aunque lo hace por privacidad, ha generado un montón de rumores. Que si está distanciado, que si ya no vive con ellos, que si algo raro pasa dentro de su familia. Y él, como siempre, calla, porque hablar va contra su código. Pero el silencio también pesa, y los que lo rodean dicen que, en privado, se le nota el cansancio, no físico, mental, espiritual. Khabib eligió un camino difícil, un camino limpio, sin escándalos, sin polémicas, sin hacer el payaso para vender. Y ese camino lo llevó a la cima, pero también lo aisló del mundo. Hoy, en 2025, mientras los nuevos luchadores se hacen virales con bailes, podcast y peleas en Twitter, Khabib parece invisible. No está en la tele, no hace entrevistas, no se mete en polémicas. Vive para entrenar, para sus negocios y para su fe. Pero cada vez que se asoma al mundo, la gente le exige más. Que vuelva, que hable, que explique, que se muestre. Pero él no quiere ser parte del circo. Nunca lo fue. Y eso lo está pagando caro. Porque en este deporte, si no haces ruido, te olvidan. Detrás del respeto que impone su nombre, Khabib está rodeado de enemigos silenciosos. No son rivales de jaula. Son socios con doble cara, funcionarios corruptos, promotores que lo sonríen en público y lo apuñalan por la espalda en privado. En 2023, una pelea callejera en la que estuvo implicado un primo suyo manchó de nuevo su apellido. Khabib no estaba ahí. No dijo nada. Pero los medios no perdonaron. Usaron su nombre en cada titular, como si fuera responsable de todo lo que hacen los que lo rodean. Y ese fue otro golpe, porque el respeto que construyó con sangre, disciplina y años de trabajo, se empieza a manchar por cosas que él no controla. Y el silencio, que antes era su fortaleza, ahora es lo que más lo hunde. Porque cada vez que no habla, inventan por él. En lo económico, no está en quiebra, pero ya no es el hombre intocable que era hace 2 años. Varias marcas grandes dejaron de trabajar con él. Algunas por presión política, otras porque, simplemente, ya no vende lo mismo. No genera titulares, no genera polémica, no es viral. Y hoy, eso vale más que ser el mejor del mundo. Khabib apostó por hacer las cosas bien. Pero en el negocio de las peleas, hacer las cosas bien no siempre funciona. Y cada vez lo tiene más claro. Porque mantener su legado limpio le está costando quedarse solo. Earle FC, su promotora, está en terreno peligroso. Tuvo que cerrar operaciones en un par de países. El flujo de dinero bajó. Las entradas no se venden igual. El público quiere circo, quiere gritos, quiere locura.
Y eso no lo van a encontrar con él. Además, los nuevos talentos que entrena ya no lo ven con los mismos ojos. Lo respetan, sí, pero lo ven como una figura lejana, casi como una estatua. No es el mismo que sudaba con ellos, que compartía risas y bromas. Ahora es el jefe, el que aparece, ordena, y se va. Y eso lo está alejando de su esencia. Porque Khabib no era un empresario, era un guerrero, un hombre de gimnasio, de madrugar, entrenar hasta romperse, y volver a casa con las manos llenas de moretones. Ahora su día a día está lleno de juntas, contratos, videollamadas, abogados. Y cada minuto que pasa lejos del tatami, siente que pierde una parte más de sí mismo. ¿Y qué pasa con su salud mental? Nadie habla de eso, pero hay señales. La mirada, las ausencias, el cambio en su forma de hablar. Se ha vuelto más serio, más duro, menos cercano. No por arrogancia, sino porque no sabe cómo encajar en este nuevo mundo. No es influencer, no es actor, no es político. Y el deporte que lo convirtió en leyenda ya no es el mismo. Ahora la fama se construye con escándalos, no con disciplina. Y por dentro, Khabib lo sabe, lo ve, y no le gusta, pero no puede cambiarlo. Solo puede resistir, aguantar. Pero incluso los más duros, cuando aguantan tanto sin hablar, revientan. Sus redes sociales, antes llenas de energía, hoy parecen automatizadas. Publica frases motivacionales, anuncios de productos, imágenes calculadas. Todo frío, todo perfecto, todo lejos del Khabib real. El Khabib que entrenaba con barro hasta los tobillos. El que sonreía con la cara hinchada después de un combate. El que abrazaba a su padre después de cada victoria. Ese ya no está. Y él lo sabe. Por eso cada tanto desaparece. Se va a los lugares donde no hay cámaras. Donde nadie lo llama campeón. Donde no le exigen que sea un ejemplo. Solo ahí puede respirar. Pero esos momentos son cada vez más cortos. Porque su agenda no se lo permite. Porque su nombre pesa. Porque el legado no da tregua. Porque cuando eres Khabib, la libertad dejó de ser una opción. En el fondo, Khabib vive con una pregunta que no lo deja dormir. ¿Valió la pena todo esto? Porque sí, lo ganó todo. Pero también lo perdió casi todo. Perdió a su padre. Perdió su motivación. Perdió su conexión con la gente. Ahora se mueve con guardaespaldas. Firma acuerdos millonarios. Sonríe en eventos donde no quiere estar. Y lo peor es que nadie lo entiende. Porque nadie sabe lo que pesa ser perfecto. Ser el ejemplo. Ser el que nunca falla. Y ese peso, cuando no lo puedes soltar, te rompe por dentro. Hoy, a pesar de tenerlo todo, se siente más lejos de sí mismo que nunca. Ya no encuentra paz ni en la victoria, ni en los negocios. Porque nada reemplaza lo que dejó en esa jaula. Hay días en los que ni siquiera quiere hablar. Solo entrena en silencio, da las órdenes y se marcha. Su entorno dice que hay una sombra en su mirada. Una nostalgia constante. Como si estuviera atrapado en el pasado, reviviendo cada pelea, cada momento con su padre, cada decisión que lo alejó de lo que era. Y eso, por dentro, lo está consumiendo. Ahora en 2025, Khabib ya no pelea con guantes. Pelea con el vacío. Con la presión de sostener una imagen que no lo representa del todo. Y aunque sigue de pie, cada decisión parece alejarlo más de la calma que busca. Sueña con retirarse del mundo. Con dejar los focos, cerrar sus empresas, volver al pueblo donde empezó todo. Montar a caballo, caminar por el bosque, respirar sin pensar en negocios, sin tener que representar a nadie. Pero no puede, porque su nombre ya no le pertenece. Le pertenece a los fans, a las marcas, al legado. Y cada paso que da, lo vigilan. Cada silencio, lo interpretan. Cada gesto, lo analizan. Es prisionero de su propio éxito. Khabib no necesita pelear para seguir siendo leyenda. Ya lo es. Pero esa leyenda tiene un precio. Y ese precio es su paz. El guerrero que nunca cayó en la jaula, hoy lucha por no caer en su propia sombra. Y si esta historia te gustó, si aprendiste algo, entonces haz una cosa. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y deja un comentario abajo. Tu apoyo mantiene vivo este proyecto y nos permite seguir contándote historias reales, crudas y sin filtros. Nos vemos en el próximo vídeo.